sistema. Esto ya sería como el principio del módulo 2. ¿Okay? La semana que viene hacemos la evaluación del módulo 1, que es básicamente estoy conociendo la membrana plasmática y demás, y esto ya sería como la introducción del segundo bloque, donde vamos a ver primeramente un poquito de fenómenos de membrana y algunos conceptos que son súper importantes, como por ejemplo los de potencial, los de reposo, concentración y demás. Vamos a ver también contracción de músculo y vamos a continuar con el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, vamos a ver diferentes circuitos del sistema nervioso y eso va a ser el módulo 2. Entonces vamos a ver de qué se trata estos fenómenos eléctricos. Para empezar, solamente para recordar, una de las funciones más importantes que tiene la membrana plasmática es crear dos espacios, dos ambientes, ¿no? Eso lo habíamos hecho como función de compartimentalización, en donde ella crea un ambiente intracelular separado de un ambiente extracelular, ¿no? con concentraciones de iones sumamente diferentes, ¿no? No sé, pero si no está la paso. Eso está en el ahí. Esta es la misma presentación de membrana plasmática, que es la continuación. Está en el Entonces, esa es una de las funciones principales, ¿no? Crear dos ambientes, y dentro de esos ambientes se crean también gradientes, ¿no? Gradientes de concentración de electrolitos que son diferentes afuera comparados con adentro. Entonces, el Layton eso nos muestra una imagen en donde él separa líquido y extracelular, que son los más importantes para nosotros porque son los elementos que medimos en el plasma. Estos son los valores considerados normales para nosotros, pero también existe todo un mundo intracelular y la concentración que tengan ambos va a modular, ¿no ves? este fenómeno eléctrico, es decir, la carga, el voltaje, toda esta parte de diferencia de potencial que finalmente va a ser capaz o no de generar un impulso eléctrico, ¿no? Entonces es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta las concentraciones para entender el potencial de membrana, también del intracelular. Y bueno, una de las, aquí puse todas las que tú puedes encontrar, ¿vale? Pero una de las leyes, digamos así como habíamos visto en la parte de medio interno, ¿no? Que habíamos hablado sobre presión por osmótica y cómo estas se respaldan en los principios de Newton. En esta parte, la ecuación de Nernst va a ser la que respalde el concepto del potencial de reposo. ¿Cuál es el potencial de reposo? Es para tener claro esta parte. Una vez que yo creo los compartimentos intra y extracelular, voy a crear ese gradiente, esa diferencia entre afuera y adentro, y si yo pudiese abrir una puertita, un canal por ejemplo, y dejar que estos elementos se difundan siguiendo sus propios gradientes de concentración, se van a difundir hasta que llegue a un equilibrio eléctrico, donde ya no se va a difundir más sodio y ya no se va a escapar más sodio de adentro, después van a llegar a una especie de equilibrio, y ese equilibrio va a generar un voltaje en reposo, un potencial eléctrico en reposo. Entonces la ecuación de Nernst lo que nos dice es cuál va a ser el voltaje en el cual ya no va a haber movimiento, ya no va a haber un gradiente, por lo tanto ya no va a haber difusión para esa, por ejemplo, y es específico para cada uno. Si yo estudio el sodio, va a llegar a un punto en donde el sodio ya no va a entrar a la célula y va a llegar a un equilibrio eléctrico. Eso nos dice la ecuación de Nernst, y ese número es el potencial de reposo de una célula. Es el potencial eléctrico en donde ya no existe más entrada ni salida de átomos, ¿no? de iones. Entonces, ahorita vamos a entrar con la fórmula en sí, pero vamos viendo conceptos, ¿no? Entonces, el potencial de membrana, según esta definición, sería así.
Potencial de membrana o potencial de difusión es causado por la diferencia de concentraciones de los dos lados de la membrana. Lo que dijimos, ¿no? Él va a ser el resultado de la diferencia de concentración entre ambos compartimentos, extra y intracelular, con tal de que siempre va a haber una tendencia, o sea, siempre va a haber un gradiente. Ese gradiente se tiene que mantener. Entonces, el gradiente no está en juego. Nosotros tenemos que tener el gradiente para que exista flujo de iones. Habíamos visto en algún momento que si nosotros no tenemos ese gradiente de concentración y se llegara a un equilibrio químico, que quiere decir que no hay diferencia de concentraciones, entonces se deja de haber flujo y ya no hay electricidad, ya no hay contracción muscular, no hay impulso nervioso y básicamente ya no podemos mantener la vida. Pero en este caso, el potencial de membrana se logra cuando ese gradiente llega a un tope máximo, digamos, de energía eléctrica, ¿no? Va a haber un momento en donde se va a mantener esa concentración afuera y adentro y va a llegar a un reposo, ¿no? Ese es el potencial de membrana. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, como dijimos, aquí lo más importante de saber, por ejemplo, si la concentración afuera o adentro es mayor, es entender la tendencia, ¿no? Entonces, y es solamente ese concepto nos va a ayudar a responder muchas de las preguntas que tengamos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del sodio, el sodio en el LEC, en el líquido extracelular, tiene 140, 142 miliequivalentes litro y en el LIC tiene 10. Obviamente, la tendencia es de que el sodio entre a la célula, porque es mayor afuera comparado con adentro. Entonces, si yo abro la puerta, el sodio entra. ¿Ves? Esa es la tendencia. En cambio, el potasio, afuera de la célula, solamente existe un 4 o 5 equivalentes y adentro tiene 40, al revés. El potasio, si yo abro la puerta, el potasio tiende a salir. Entonces, por eso es que cuando yo hablo de canales, ¿ves? Afuera hay más sodio. Claro, afuera es más sodio. 140, 142 la media de sodio comparado con adentro, ¿no? Entonces quiere decir que si yo abro la puerta, como hay más afuera, el sodio entra a la célula. Esa es la tendencia. En cambio, el potasio que existe más adentro comparado con afuera, el potasio sale. Entonces, por eso es que en los canales, por ejemplo, cuando hablamos de contracción, de impulso nervioso, si yo activo un canal por neurotransmisor, yo abro un canal, dejo la puerta abierta, el sodio siempre va a entrar y el potasio siempre va a salir, equilibrando, ¿no? Entrando en una contracción reposo, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la bomba que hemos visto anteriormente. La bomba hace lo contrario, ¿no? Y eso es lo que confunde mucho. La bomba ella saca el sodio y mete el potasio, porque ella lo que hace es mantener ese gradiente, mantener esa diferencia. La diferencia es muy importante. ¿Okay? Y el cloro, ¿cómo va la cosa? El cloro existe más afuera, más concentrado afuera, comparado con adentro, pero la tendencia es que el cloro tiene el cloro va a entrar. ¿Ok? A ver, más. Tenemos. Bueno, de potencial de equilibrio, ¿no ves? Dicen la fuerza potencial capaz de oponerse a la energía transferida para alcanzar su equilibrio y que no haya movimiento, lo que dijimos, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en donde va a haber como esa tendencia del sodio de querer entrar, va a llegar a un equilibrio y ya no lo va a hacer, ¿no? A no ser que abran la puerta, pero ya no va a intentar entrar. Eso está mantenido por la ley de Nernst, ¿no? Y para que tenga más sentido, ¿lo ves? Si nosotros vemos la fórmula, está muy fashion, bueno, hay diferentes versiones. La que más me gusta es esta de acá, ¿no? Vamos a aplicarla solamente para que se den cuenta o sea, el propio concepto, ¿no? Entonces vamos a hacer una aplicación de la ley de Nernst, de la ecuación de Nernst, para ver cómo funciona, ¿vale? La ecuación de Nernst dice el potencial, la diferencia de potencial se va a lograr en base a R, que es constante de los gases. Ahorita vamos a ver, es una constante, el número. La temperatura absoluta, que va medida en grados Kelvin. Z sería la carga eléctrica del ion, por ejemplo, el sodio tiene una carga de 1.
y el campo eléctrico de Faraday, que es una constante, ¿no? La constante de Faraday. Entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer es sacar todas estas constantes. Entonces vamos con la constante de Faraday. Vamos a ver si funciona, ¿ok? Por el bien del Yo necesito multiplicar, a ver, siempre constante de los gases, que es de acá. Lo voy a multiplicar por la temperatura absoluta de 310.15. ¿De qué estamos acá? Vamos a hacer para el sodio y para el cloro, para ver la diferencia. 4. Dividido la constante de Faraday, que es 96.5, y esto lo voy a multiplicar por la carga del sodio, que es 1. Me salió esta constante, ¿okay? Entonces hasta ahorita lo que estamos haciendo es simplemente haciendo esta primera parte, ¿no? Esta primera parte va a ser siempre la misma, porque básicamente la constante de los gases es siempre lo mismo. La temperatura absoluta vendría a ser nuestra temperatura corporal de 37 grados centígrados, pero convertida en Kelvin, que me sale 310.15 Kelvin. Y esto dividido entre la carga eléctrica del sodio, por ejemplo, en el caso del sodio por 1, y el campo de Faraday, que es 96.5, ¿no? Aquí lo único que hay que tener cuidado es que todo esté
en la misma unidad para que se tenga sentido la fórmula. Aquí me sale en esta primera parte 26.72, digamos, ¿no? Que va a ser una cifra constante. Ahora, esta cifra la voy a multiplicar por el logaritmo natural de la concentración del elemento, por ejemplo en este caso el sodio afuera dividido el sodio adentro, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Esto lo voy a guardar, ¿verdad? Porque se me borra. Voy a guardar esto. Vuelvo aquí y lo que dice aquí es sodio afuera 142 y adentro 10. Me sale eso. Ahora saco logaritmo natural, no logaritmo vulgar que es de base 10, sino logaritmo natural que tiene otra base, ¿no? Aquí le doy acá y lo multiplico por mi cifra esta, que va a dar más o menos unos 26.72 grados. Y ya está. ¿Qué? Entonces, mirad, la cifra está bastante interesante, ¿no? En el caso del sodio, me dice lo siguiente: cuando la célula alcance una diferencia de potencial de 70.89 de milivolts, entonces el sodio va a entrar en equilibrio, ¿no? Ese sería su potencial de reposo, 70.89 milivolts. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un elemento que salga, para que vean cómo es de diferente. Depende del elemento. ¿Okay? Vamos a ver para el potasio. Si no sabe, está bien. El potasio afuera sería 4 y adentro sería 140. Si esto lo multiplico por 26, 4, 140, logaritmo natural, y esto multiplicado por 26.72. Mira para el potasio cómo va la cosa. El potasio más bien al revés, ¿no? Dice, cuando la célula tenga un potencial de menos 94, entonces el potasio dejará de salir. Sí, porque es 86. ¿Ok? Pero luego me potasio sería Entonces, ¿se acuerdan? Alguna vez dijimos que cuando yo tengo un ion de carga positiva, si la célula va alcanzando una positivización que no se deja, si lo vale para continuarlo, va a llegar un momento donde el sodio ya no va a querer entrar, ¿no? La tendencia va a llegar a un punto. Y el potasio, que es necesario cuando la célula pierde, se va haciendo más negativa, va perdiendo carga. Entonces va a llegar un momento donde el potasio ya no va a querer salir más. Y ese número va a ser esta cifra acá, menos 94. Entonces esta ecuación de Nernst, la única debilidad que tiene es que ella no funciona de forma global, sino que ella va estudiando electrolito por electrolito. Te va diciendo, mira, a este potencial eléctrico va a llegar si existe difusión. Si abre la puerta y deja que el electrolito salga, él va a salir hasta que tome este potencial. En el caso del potasio, menos 94. Y ahí para. Y ahí para, claro. ¿Ok? Vamos a ver que esto no es tan realista, porque obviamente nosotros tenemos afuera y adentro tenemos cloro, potasio, magnesio, ¿sí? Todos estos elementos, ¿no? Entonces, hubo otro señor que él dijo así, ¿no? Ahí está, mira, la validez de la ecuación es solamente para un solo ion y siempre tiene que medirse asumiendo los 37 grados centígrados. Es interesante pensar que si yo altero mi temperatura, altero también la difusión de los iones, ¿no ves?
es interesante porque, por ejemplo, hay casos en donde una fiebre, por ejemplo, podría desencadenar una convulsión. Y ahí comenzamos a entender por qué. ¿Ven? En fin, no quiero complicar más. Pero hay un señor que dijo así, mira, tu ecuación está medio rara y yo voy a probar que puedo hacerlo mejor. Y él complicó un poco la vida, ¿no? Porque hizo esta cosa, ¿no? Estos señores eran en realidad tres amigos que se juntaron, eran Goldman, Hodgkins y Katz. Estaban jugando ahí y decidieron hacer una ecuación más interesante, ¿no? Entonces ellos dijeron, mira, si nosotros juntamos todos los sodio, más cloro, más potasio y todo lo que está afuera, se puede lograr el potencial de equilibrio tomando en cuenta todos los electrolitos. Esa es la ley de Goldman y Hodgkin-Katz. Calcula el potencial de membrana, pero tomando en cuenta la concentración externa y interna de todos los electrolitos que se pueden medir, digamos. Y eso te da como una diferencia de potencial final que en la célula va a ser casi siempre negativa, ¿no? Pero aquí lo interesante es que hay un electrolito, ¿no? O sea, tomando en cuenta los elementos que entran, los que salen y demás, hay un electrolito que es el que más se aproxima al potencial de reposo de una célula, digamos, del cuerpo. Porque en forma muy general, ¿no? Nos dice el Guyton, un potencial de reposo a nivel de todo el cuerpo tiene más o menos un valor de menos 90 milivolts, ¿no? Hay células como el músculo, por ejemplo el músculo cardíaco, los músculos esqueléticos, que tienen otros valores de potencial de reposo porque son células excitables, son células que van a descargar en algún momento, pero una célula cualquiera tiene más o menos este tipo de potencial de reposo, menos 90 milivolts. ¿Y se acuerdan cuál era el potencial del potasio? Era más o menos menos 94, si no recuerdo mal. Entonces, menos 94 se da por el potasio, es el que más se aproxima al potencial del reposo. Y esto hace que el potasio sea el elemento más interesante para reponer, ¿no? O repolarizar a la célula. Cuando ella descarga, quiere volver al reposo, es el potasio el que le da el potencial más cercano, ¿no? Entonces, por eso que se utiliza el potasio para repolarizar. ¿Ver? No te agarras conmigo si no sabes y ya. Dice que, mira, siguiendo todo lo que hemos visto, la ecuación de Goldman nos da un potencial de menos 86, pero sabemos que la membrana tiene un potencial de reposo de menos 90. ¿Dónde quedan los otros cuatro? Los otros cuatro quedan Todo explica mejor. gracias a la bomba, ¿no ves? Que ella consigue sacar el sodio y meter potasio. Entonces el potasio es el que nos da esos restantes cuatro, ¿no? Quiero ver qué más tenemos por acá. Ahí está. Esta primera parte simplemente es multiplicar la constante de los gases, que es esta R, que sería 8.314 joules por mol, multiplicada por la temperatura absoluta, que serían los 37 grados centígrados más los 273.15 Kelvin para la conversión, que me da 310.15. Le doy Enter y la divido entre el campo de Faraday y la constante, que es 96.5 kilojoules por mol, multiplicada por el valor que se llama por la carga eléctrica del elemento, ¿no? Entonces en el caso del sodio, 1. Pero si estuviéramos, por ejemplo, con calcio, sería por 2. ¿Ves? En este caso, multiplicando por 1 me queda 96.5, le doy dividir y ahí me sale esta cifra, ¿no? 26.72. ¿Qué quieres que lo pudiesen redondear a 27 como para que sea más fácil de recordar?
Claro, esa es la primera parte, ¿no? Y luego bonito ese porque número va a ser siempre el mismo, ¿no? Que lo vamos a multiplicar. Lo único que hay que hacer es dividir porque es original. No, porque es original. Está bien. No en pasa el nada. caso del sodio decía, Sí. El vuelo y como picante se cuando. Vamos a dividir. Este bueno se representa te está molestando porque se prende. No sé por qué. Por el valor del iodo, en este caso del sodio, y en claro sería 2, en el caso sería también. ¿Por qué te multiplicas? Entonces ahí sería la carga eléctrica. Entonces aquí por ejemplo 140 entre 10, sacamos la natural, ¿ves? Y este número que salga lo multiplicas por los 27 o por los 26.72. ¿De dónde sacaste este libro? Entonces ese potencial eléctrico, en el caso del sodio, salió positivo porque el sodio entra. Cuando entra a la célula, va a provocar un aumento del potencial eléctrico. Y lo único que te dice la ecuación es que va a llegar a 70 y el sodio, la tendencia de disminuir va a parar. Cuando yo hablo del potasio, cuando ¿Y no te da sale de la pena célula, ver a tu libro? va a dejar una carga La negativa. mierda Menos 94 y va a dejar de... y los 100 de Entonces, si vos pones todos los elementos sodio, el potasio que sale, el cloro que entra, esos tres por lo menos sodio, potasio y cloro, si se van juntos, entonces van a llegar a un equilibrio. ¿No? Digamos, entra solamente sodio, 70, sale el potasio, menos 90, entra el cloro y... Entonces ahí lo que te da es que si yo tomo en cuenta el sodio, el potasio, el cloro y la célula eso te daña la mente. 90 sería, digamos, un reposo. Wow. No hay entrada de sol. Wow, el sumado, el La célula llegó a ese equilibrio. Si yo abro la puerta y vemos que digamos, difunde el sodio, ahí va a alterar ese sistema. No, hermoso, no tengo que sumar yo. El concepto de potencial de reposo es como el voltaje, ¿no? La energía que llega a adquirir la célula después de haber tomado en cuenta las concentraciones que están ahí adentro y dejado de que esas dos cambien los, digamos, que existe el flujo. Tomando en cuenta que queda menos. Ahora ya todo lo que vean del video van a saber que no es por eso. Pero digamos ya el total de la célula es menor. Vamos a ver que todo está un nombre ¿Qué? musculoso. Sí. Ahora, ¿por qué va a ser importante eso? Porque no vamos a quedar con el potencial de reposo para siempre. Yo vi ayer. Ahí, ese es el primer término que estudiamos, ¿no? Potencial de reposo. Dale. Potencial de reposo, entonces el estado de energía que tiene la célula, a ver, luego de haber tomado en cuenta la concentración que está ahí adentro, va a quedar con menos 90. Pero si yo perturbo este estado de reposo, si yo cambio esa electricidad, voy a ocasionar la descarga de la célula o que la célula más bien se aleje de esa descarga. Y eso, ese cambio brusco en la electricidad de la célula, va a ser el potencial de acción. Entonces vamos a ver esto en gráfico, ¿vale? En gráfico. Estos son términos muy importantes y son clave para entender lo siguiente, ¿no? Entonces, yo voy con mi marcador. Este gráfico es animado. Digamos que aquí tengo así, ¿no? Esto va a representar los millivolts, ¿no ves? Que es el estado de voltaje de la célula, el cambio de voltaje. Este sería el cero, esto es negativo y este es el tiempo.
¿vale? Entonces la célula, como resultado de la difusión de los electrolitos de afuera adentro, de adentro hacia afuera, y por esta ecuación de Nernst que hemos visto, ella siempre va a tener un potencial debajo del cero, más o menos en menos 90 milivolts, ¿ya? Y eso va a ser mi potencial de reposo. ¿Okay? Cuando yo tengo un cambio en el potencial de reposo, cualquiera que sea, ¿no ves? Generalmente se habla cuando es positivo, ¿no? Entonces, si yo tengo un cambio positivo del potencial de reposo, entonces yo voy a tener lo que se conoce como una despolarización. ¿Ya? Cuando se escucha el término despolarización, simplemente significa de que hubo un cambio en ese potencial de reposo. Generalmente es positivo. ¿Okay? Y lo que indica es que estas cargas negativas están siendo invadidas por cargas positivas que están cada vez aumentando su estado eléctrico. ¿Ya? Esa es la despolarización. Ahora, dentro de la célula existe un límite, un límite llamado el umbral. ¿Ya? El umbral de excitación. Ahí. ¿Ya? Ese límite quiere decir que esta despolarización, ella puede llegar hasta aquí y luego disminuir porque otra vez se comenzaron a bajar los electrolitos, y solamente cuando yo supero este umbral, ¿no? El umbral de excitación, es que yo voy a tener lo que se conoce como un potencial de acción. ¿Por qué potencial de acción? Porque a este nivel el potencial eléctrico va a generar la acción de algo. Ese algo podría ser, por ejemplo, la apertura de canales de sodio activados por voltaje. Va a ser seguramente la contracción muscular, el impulso nervioso, alguna señal, ¿no? Entonces, pero eso no va a ocurrir mientras yo no supero el umbral de excitación. ¿Okay? ¿Cómo hace la célula para hacer, o sea, que entre los iones positivos? Dale. Adelantándome un poquito, ¿no? Porque eso lo vamos a ver en el siguiente, digamos, en contracción y demás, pero ¿se acuerdan que, digamos, acá está la membrana? Voy a tener un receptor, aquí un espacio para el ligando, y este ligando va a ser algún neurotransmisor, puede ser una hormona, pero en este caso vamos a hablar de neurotransmisores, y por ejemplo, dentro de los neurotransmisores voy a tener la acetilcolina, digamos, por ejemplo. Entonces esta acetilcolina lo que va a pasar es que cuando se una con su receptor va a señalizar la apertura de los canales de sodio, digamos. Entonces estos serían los que en el libro está como canales de sodio activados por ligando, ¿no? A eso se refiere. Entonces yo voy a tener algún neurotransmisor, puede ser varios, pero en este caso acetilcolina, en este ejemplo. Entonces una vez que yo tengo la unión del ligando con el receptor, activo la apertura de canales de sodio, abro la compuerta y el sodio, por su mayor concentración de afuera comparado con adentro, me va a entrar al sodio, ¿no? Y va a generar entrada de cargas positivas, que de menos 90 va a comenzar a subir el potencial de reposo, ¿no? Ahora, si yo llego a superar el umbral, voy a desencadenar un potencial de acción, pero no va a pasar mientras no lo supere. ¿El canal de sodio puede ser abierto por ligando con un fármaco? Claro, o sea, la acetilcolina sería lo natural, digamos, ¿no? El impulso nervioso, pero también puedo, por ejemplo, utilizar un fármaco que tenga la misma capacidad de acetilcolina y provoco la misma estímulo, ¿no? Ahora, aquí por ejemplo, mira, esta ley es súper importante, ¿no? La ley del todo o nada. Se refiere a que si yo supero el umbral, yo activo, digamos, otro tipo de canal que serían, en este caso, los canales activados por voltaje, y la contracción va a ocurrir, digamos. Pero mientras yo no supero el umbral, no va a pasar nada. Entonces, a eso se refiere todo o nada. Positivo, ¿no? Positivo. Ahí va a depender digamos, del tipo de célula, porque ahí, por ejemplo, el músculo esquelético tiene un umbral, el músculo cardíaco tiene otro umbral, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver como hay algunos que tienen más 30 y ahí superando más 30 ya dispara, y otros que son más exigentes, ¿no? Pero generalmente va por ahí.
Eso, básicamente, ¿no? Y bueno, una vez que yo tengo el potencial de acción y yo vuelvo a mi estado de reposo, ¿no ve? Toda esta curva sería la repolarización. ¿Okay? Entonces aquí tenemos varios términos que son súper importantes. Potencial de reposo, despolarización, ¿no ves? Cuando existe cualquier cambio en el potencial de reposo, no necesariamente que supere el umbral de excitación. Superando el umbral de excitación, entonces yo voy a tener ya una descarga rápida. Esta va a ser diferente. Esta de acá es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque depende de una señal ligando. Imagínate que yo tenga que pedirles a todo el mundo que levante la mano, digamos, por decir algo. Entonces yo voy acá y digo, levanta la mano, levanta, ¿no? Pero yo sigo ligando y tengo que ir uno por uno. Es de alguna forma muy lento. Si yo le digo a los otros, digamos, toda la fila que no es la primera, si todos los de la primera fila están con las manos levantadas, todos levantan, digamos, ¿no ves? Entonces la primera fila yo solamente la puedo levantar diciéndole a cada uno que la levante. Pero una vez que estén todos con las manos levantadas, todo el curso levanta al mismo tiempo. Entonces más o menos así funciona el potencial de acción. ¿Por qué? Porque la despolarización quiere decir que la acetilcolina va a ir activando canal por canal y ese canal va a dejar entrar cierta cantidad de sodio. Y esa cantidad de sodio va a provocar cierto cambio de voltaje. Pero todavía es muy lento. Cuando yo supero el umbral, esa señal eléctrica hace que todos los canales activados por voltaje, ya no por ligando, se abran al mismo tiempo. Entonces ahí va a dejar masivamente el sodio que entre y eso va a provocar un cambio muy brusco, muy rápido de la electricidad de la célula y eso es lo que va a llevar, por ejemplo, a tener, digamos, la contracción o el impulso nervioso. Que ya vamos a entender cómo, ¿no? Y eso va a depender del calcio, de algunos mecanismos enzimáticos. ¿Ok? Pero ahí va yendo, ¿no? El reposo, despolarización, potencial de acción, umbral, la repolarización, que es volver al estado de reposo. ¿Y qué pasaría si yo tengo, a partir de mi potencial de reposo, imagínate que mi potencial ahora más bien se haga más negativo, que se haga más negativo? ¿Qué se llamaría ese estado? Ya, lo dejé aquí. Y eso. Si yo tengo la hiperpolarización significa de que yo de mi estado de potencial de reposo bajé aún más. ¿Y eso qué significa? Aquí todo va a depender de las distancias, digamos. Hay una distancia entre el potencial de reposo hasta el umbral de excitación. Si yo bajo aún más, la distancia va a ser mayor. Y por lo tanto, ese alejamiento va a hacer que descargar sea más difícil, porque voy a necesitar más cantidad de neurotransmisor, más sodio, más cosas. Y la célula no va a lograr, digamos, eso. ¿Por qué? Porque todo en el cuerpo está medidito, ¿no? Entonces, cuando la neurona se comunica con otra neurona, con el músculo, libera cierta cantidad de neurotransmisor siempre. Digamos, hay una cantidad específica que dispara, a no ser que exista un entrenamiento. Digamos, si vos levantas peso, vas levantando cada vez más, va a haber más fuerza, va a haber más comunicación, entonces vos vas a comenzar a tener esa relación dosis-efecto, pero generalmente es una cantidad única. Entonces, si yo me alejo, si yo hago una distancia aún mayor del umbral, básicamente con la misma cantidad de acetilcolina no voy a poder provocar el disparo y por lo tanto la ley de todo nada, ¿no? Si yo no logro superar el umbral, nada va a ocurrir. Es como la nota más o menos, ¿no? O sea, hay un corte, ¿no? Hay un umbral de excitación. Si alcanzas los 51 al final del curso, y todo, ¿no? La gloria, si no lo alcanzas es nada, la nada misma. O sea, yo sé que es una comparación muy grosera, muy bruta, ¿no? Pero si yo te digo, si tu nota fue 40, tu nota fue 51, digo, para alcanzar los 60, ¿no? Tu nota fue 58, ¿qué importa? No alcanzaste. Y si tienes 70, 80, no sé qué más da, ya pasaste. Entonces, más o menos así, para el cuerpo es si yo no supero el umbral, no importa realmente cuánto yo alcancé, porque no lo superé. Y si lo supero, bueno, superé, ya está, ¿no? Todo o nada. ¿Ok? A ver, ¿qué más?
aquí hay otras cosas. En cambio, el potencial de acción es temporal, ¿ves? Es siempre positivo y yo diría es brusco, es rápido, es una descarga rápida, ¿no? Otras características es que siempre es igual en términos de energía, es activo y se propaga sin cambio. A ver. Aquí, por ejemplo, mira, te está dando un ejemplo, ¿no? Se requiere un estímulo para llegar al umbral. Para los canales de sodio sería más o menos a menos 65 milivolts, o sea, de menos 90. Si yo llevo a menos 65, esto dispara el umbral y va a activar los canales de sodio ahora operados por voltaje, ¿no? Que esos se activan todos al mismo tiempo, porque llega un voltaje y se abren todos. Pero los activados por ligando, yo necesito que el ligando vaya uno por uno. ¿Ok? Polarización, el potasio. Y la hiperpolarización es eso, ¿no? Cuando yo bajo más. Otra cosa. Adelantándome, ¿cómo yo puedo hiperpolarizar a la célula? Hiperpolarizar significa hacerla más negativa todavía y más difícil de ver. O yo ingreso a la célula cargas negativas, ingresan, imagínate que a una célula le metamos cloro. Si a una célula yo le meto cloro negativo va a negativizar la célula, va a ser un potencial más negativo. Entonces yo puedo meter cargas negativas a la célula o puedo sacar las positivas. Si yo saco las positivas y la célula pierde sus cargas positivas, se hace más negativa. ¿Se entiende? ¿Verdad? Es que sirve el plasma. ¿Y sigo? A ver, por ejemplo, no tengo pacientes super ansiosos. No sentí. Quizás por eso incluso a veces alguna cosa rara. Tarde. Está cagado y puede incluso lastimar. Va al psiquiatra o al médico, ¿no? No sé si han tomado cosas, no debe ser el nombre. Bueno, no veo el nombre de medicamento. Ya fue el potencial de membrana. Acostarlo ve. Va a explicar después la ¿Tomado alguna vez una pastilla para dormir? ¿Se ha sentido muy ansioso? Yo soy un dormilón así que yo me he hecho en la droga. Pero en este caso en particular, quisiéramos relajar al paciente, ¿sabes? Al inicio estaba nervioso con tal de hacer que él se duerma para que no lastima a nadie, no se autolastime, y le damos a un hipnótico. Y ese hipnótico lo que va a hacer es probabilidad a la persona. La va a dormir, ¿sabes? La va a relajar tanto que se va a dormir. Entonces ahí, por ejemplo, van a escuchar sobre un montón de cosas. Dentro de ese pico, de posibilidad de GABA, estoy adelantando. Pero esa sería algo interesante. Definir la neurona que se duerme. Eso, por eso. Y esa creo que es la más. De 18. Tú quieres que tu neurona trabaje más rápido. Más cafeína o más
pasar, ahí también otro término bonito para aprender. Si yo quiero dormir a la célula, la hiperpolarizo, pero si yo quiero hacerla más excitable, darle un estimulante al sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace el estimulante al sistema nervioso? Lo que él hace es provocar entradas de cargas positivas para acercarlo al umbral y hacer más fácil la descarga, con tal de que cuando se abran los canales de sodio, yo llegue a descargar más rápido y responda más rápido. La concentración, la memoria, en fin, todas estas cosas. ¿Eso es el café? El café tiene hartas cosas para hablar, ¿no? Pero el café básicamente lo que hace es aumentar la actividad de AMP cíclico, ¿no? Entonces aumenta el metabolismo de la célula. No es que aumenta, digamos, la capacidad de descarga, sino que aumenta su metabolismo. Entonces, obviamente la célula se hace más rápido, ¿no? Pero no para siempre, ¿no? Porque también hay el efecto reverso. Ahora, ese acercamiento al umbral de excitación se conoce como facilitación. Entonces, si vos tienes una célula que está más cerca de la descarga, vos puedes decir que la célula está facilitada. Es una célula excitable, pero está facilitada, que quiere decir que la distancia es menor y que cuando abre el canal de sodio, es como es, la distancia es menor, va a llegar más rápido a disparar. Entonces, la respuesta va a ser más rápida. ¿Okay? Entonces, hemos visto varios términos que son súper importantes. Potencial de reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización y facilitación. No hay suerte. Estamos yendo. Hay varias cosas. Pregunta seria, ¿cuál es más grande, el sodio o el potasio? Potasio. Sodio. ¿Ah? Sodio. No sé. Yo digo la molécula, ¿no? ¿Cuál tiene mayor diámetro? Sodio. ¿Y por qué? Porque tiene más proteína. Bueno, ¿no? Ese es bueno. No digo porque ahorita, por ejemplo, viendo una diapositiva, decía, el potasio se difunde lento, ¿no? Es lento para difundirse. Yo digo, ¿y por qué será? Pero no sé cuál es más grande. ¿Por qué? O sea, sí, digamos, pero no. ¿Cuántas, a ver, el potasio es más grande. ¿Cuántas capas de energía tiene el potasio versus? Yo dije potasio con sodio, entonces yo dije sodio. O sea, ¿cuál es más electronegativo? Ninguno, son metales, ¿no? Pero si el potasio tiene más capas de energía, tiene más electrones. El sodio tiene 11, el potasio tiene 19. 19, tiene más capas, entonces es más grande. Y la capacidad de jalar esos electrones es pancha, ¿no? El potasio, cuando quiera difundirse, el sodio dice, permiso, yo voy a pasar. Y el potasio gordito, ¿no? Todo discutivo. Es una de las respuestas, claro. Porque es más lento. Es todo un caballero el potasio. Van a ver que cuando, por ejemplo, hablemos de contracción muscular, de pronto se viene el calcio. Y el potasio que quiere salir por acá, y de pronto le viene el calcio, el potasio se queda esperando. Y eso va a generar la Eso dice mi videíto. Ok. Pero no sé dónde. Algo bien. ¿Alcanzamos por otra cosa? Ya. El videíto es la misma, pero solo que no dice que no me sirve. El videíto le encanta. Y mañana vamos a ver esto, por si quisieran ojearlo, vamos a hablar sobre los periodos refractarios también. Porque es como si la empieza a pensar en. Ok, entonces si alguien llegó tarde.